escritor y politólogo alemán, autor del libro Zombies del Capital. En un momento de crisis ecológica sin precedentes, Raúl defiende una contrapropuesta emancipadora que ponga freno a los modelos económicos impulsados por el desarrollo constante y fortalezca la propiedad común. Kaixo, Raúl. Hola. Para empezar, ahora que el capitalismo se muestra como un sistema insostenible y con monstruos políticos como la ultraderecha acechando, abogas por una alternativa emancipadora. ¿Cuáles crees que deben de ser las claves a seguir por los movimientos de izquierdas para crear esa alternativa? Bueno, creo que hay unas demandas muy antiguas de la izquierda que tienen plena vigencia, ¿no? O sea, tanto la famosa frase de la Revolución Francesa de exigir la igualdad, la libertad y la fraternidad, yo creo que es ya el fundamento de cualquier programa emancipatorio hoy. Pero también la frase de Karl Marx, que me tocó buscarla en castellano porque no la sabían, solamente la sabía en alemán, que dice algo como que hay que echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable, ¿no? Me gusta esa frase porque también, además de la pobreza, también tiene algo pues, de emoción o de sentimiento, de compasión con los demás. Entonces yo creo que en últimas lo que diferencia cualquier propuesta de la izquierda de otras propuestas de responder a la crisis desde la derecha es que la derecha siempre agudiza relaciones de dominación y de poder y es exclusiva, mientras que las propuestas de la izquierda deben ser inclusivas y con una visión universal de lo que es el ser humano, ¿no? O sea, tenemos que ser solidarios, pero entre todas y todos. Y yo creo que eso es una demanda muy antigua, pero yo creo que sigue teniendo plena vigencia, que es una buena guía para seguir moviéndonos en esos tiempos de hoy. En el libro analizas algunos de los proyectos socialistas del siglo XX y afirmas que generalmente tuvieron una visión parcial del materialismo porque este debe partir de los límites naturales del planeta. Entonces, en ese sentido, uno de los ejes principales para el socialismo en este siglo debería ser el ecologismo. Bueno, yo creo que primero hay un vacío en el planteamiento de la izquierda del siglo XIX que es evidente, que hablaba mucho del poder productivo y del espacio productivo y no hablaba casi nada del espacio reproductivo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es que hay que reinventarse una propuesta de izquierda desde el feminismo y desde la economía de los cuidados. Yo creo que eso es lo primero. Lo otro, lo que tú dices, bueno, el materialismo evidentemente también tiene que incluir eso lo que permite la vida nuestra como sociedad en ese planeta y evidentemente es el entorno o los ecosistemas de los que hacemos parte, ¿no? Y yo creo que muchas veces ha habido como un materialismo bueno, reducido a esa esfera de economía o incluso de la distribución de riquezas. Bueno, yo creo que ya Marx, bueno, ya he hablado mucho de Marx, pero yo creo que es interesante que incluso en Marx ya encuentras elementos ecológicos, sobre todo en los últimos 15, 20 años de su vida, empieza a investigar el problema de la agricultura inglesa y empieza a darse cuenta de los problemas que conlleva el proceso de industrialización para la alimentación de la gente, porque se rompen los circuitos, ¿cómo se llaman?, metabólicos del campo inglés, o sea, los excrementos ya no llegan a la tierra y por eso se agobia la tierra, la agricultura tiene resultados cada vez peores
y entonces empiezan a importar abono de otros países, incluso de islas lejanas, ¿no? En el Pacífico y Atlántico. Y ahí uno ve que ya en el siglo XIX había ese problema de que el capitalismo tiene un metabolismo insostenible con la naturaleza. Bueno, ahora, casi 200 años más tarde, 150 años más tarde, vemos que esto ya no es un problema parcial de la agricultura inglesa, sino es un problema global, planetario, ¿no? O sea, son varios límites ecológicos que se han superado, ¿no? No solamente el calentamiento, sino también el problema de la biodiversidad, del agua potable, de los circuitos en la Tierra que ya mencioné, el problema de la basura. Se dice que de 9 fronteras planetarias, 6 ya están superadas. Entonces ahí vemos que ese proyecto de sociedad capitalista es insostenible. O sea que no es una cuestión de que nosotros destruyamos algo abstracto, la naturaleza como los pájaros o los insectos, no, es un problema que estamos destruyendo el fundamento material de alimentarnos. Y entonces eso implica que va a haber grandes problemas para alimentarse, para poder comprar alimentos, y eso sobre todo afecta a los pobres. Por eso también cualquier crisis ecológica tiene implicaciones de clase, porque afecta a las clases populares y no a los ricos. Desde el propio título del libro ya vemos el choque entre vida y capital. Podríamos decir que los zombies del capital somos todas esas personas que trabajamos para un sistema que responde a las necesidades del capital y no a las de las personas, ¿no? En ese sentido, ¿hasta qué punto crees tú que es necesario poner las vidas en el centro y el bienestar común? Siempre ha sido el problema del capitalismo que la sociedad no está diseñada para satisfacer las necesidades de las personas, de las mayorías, sino satisfacer las necesidades del proceso reproductivo del capital, ¿no? O sea, incrementar las riquezas o las ganancias, es el único objetivo, podríamos decir, de esa economía. Y es cada vez más evidente que esto choca completamente con las condiciones de nosotros como personas, como seres, como partes de la naturaleza, podríamos decir. O sea, los ritmos de trabajo, los ritmos, la velocidad de la movilidad, todo esto es incompatible, por ejemplo, con el cuidado, ¿no? O sea, todos lo sentimos, que lo difícil que es cuidar niños o ancianos si estamos en ese molino del trabajo asalariado. Y ahí vemos muy claro que debemos pues cambiar las prioridades y debemos pues apoderarnos de nuestro destino. En ese momento no somos dueños y dueñas de nuestro destino, sino es el capital que decide qué es lo que se hace. Y yo comparto completamente esto lo que dices, que deberíamos preguntar qué es lo que necesitamos para una vida buena. En ese sentido sí es verdad que es una contradicción entre capital y vida, pero bueno, sigue siendo también una contradicción entre capital y clases populares y mayorías que no viven del patrimonio, o sea que también sigue siendo una contradicción de clases entre algunos que viven de su patrimonio y otros que tienen que buscarse la vida como sea. Y entonces, bueno, plantear esas dos cosas, plantear la necesidad de redefinir nuestra sociedad y nuestro destino, de redefinir lo que es un buen vivir, porque no es el consumismo, sino es una forma de vivir bien con los demás y tener momentos sociales agradables. Pero bueno, también es cuestionar la forma de cómo se distribuye la riqueza y llegar a una igualdad social mucho mayor. Y para terminar, publicaste el libro originalmente en alemán en 2020, en plena pandemia, y ahora ha salido en castellano cuando lo que está en boca de todos y todas, por desgracia, es la guerra. ¿Cómo cambia la lectura y la recepción del libro en cada contexto?
No creo que cambie tanto porque al final yo creo que tanto la guerra como los problemas ecológicos y la pandemia también tienen que ver con problemas ecológicos, ¿no? No es, bueno, las enfermedades no todas tienen que ver con la desaparición de espacios de biodiversidad, pero dicen que una de las explicaciones de esa pandemia es la desaparición de biodiversidad y el arrinconamiento de ecosistemas, ¿no? Y por eso pueden saltar los virus afuera. Pero bueno, yo creo que mucho más que la pandemia todavía las guerras son expresión de esa crisis del sistema económico global. O sea, cuando es cada vez, para el capitalismo hoy día es cada vez más difícil generar ganancias a través del proceso productivo. Entonces, lo que es cada vez más importante es la ganancia a través de la especulación, ¿no? De la renta. Entonces, tenemos la renta sobre la vivienda, sobre la tierra, sobre el control territorial, la apuesta sobre las materias primas. Y claro, cuando la renta es más central, entonces ya no se generan riquezas como antes. O sea, antes crecía la riqueza para toda la sociedad. Cuando solamente se trata de partir la renta, por ejemplo, en el caso de la vivienda, no se construyen más viviendas. Lo que pasa es que unos pagan más y los otros cobran más, ¿no? Entonces, esta fase del capitalismo conlleva a que la competencia se agudiza y la gente lucha cada vez más contra los otros para hacer parte, para conquistar su parte de la tarta, como decimos, de la renta. Yo creo que las guerras geopolíticas tienen que ver con eso, ¿no? O sea, que la competencia entre bloques geopolíticos es cada vez más fuerte y por eso también la confrontación militar es cada vez más probable. No es la única razón, evidentemente hay más razones de esas guerras, pero también son una expresión de este capitalismo globalizado. Eskerrik asko, Raúl, galderei erantzuteagatik. Zuei, eskerrik asko.